Sigo explicando la aplicación del lenguaje VHDL para construir circuitos digitales usando este lenguaje. En esta ocasión vamos a simular un decodificador y un codificador, o sea, un decoder y un encoder. Vamos a diseñar, a realizar tres ejemplos. El primer ejemplo es un decodificador de BCD a decimal. El segundo ejemplo es un decodificador BCD a display de 7 segmentos. Y el tercero es un encoder, o sea, un codificador de decimal a BCD. Entonces, este primer ejemplo es decodificador BCD a decimal. O sea, aquí está el código BCD decimal y aquí está la línea que se debe activar a la salida, desde el 0 al 9. Este es un vector de 10 elementos. Este es otro vector de 4 elementos. Por ejemplo, si aquí en X está el número 3, o sea, el 0, 0, 1, 1, se tiene que activar esta línea, ¿sí? Entonces aquí tiene que ser 0, 0, 0. Aquí tiene que aparecer el 1, tal como está aquí. 0, 0, 0, 1. Y los demás tienen que estar en 0. Entonces esa es la entidad. Tiene un puerto de salida que lo llamé S, porque es el decimal. Entonces es un vector de 9 a 0. O sea, 10 elementos. X es la entrada, también vectorial, de 4 elementos, de 3 a 0, porque es el binario BCD. Fin de la entidad, y aquí está ya la arquitectura. Proceso. Entonces vamos a usar el case is, o sea, el case is, que quiere decir en caso de que X cuando vale esto, entonces S está acá. Sería el 0, ¿sí? Cuando vale 1, tiene que alumbrar el 1. Recuerden que este es S0, S1, S2 hasta S9, ¿sí? Entonces este es el S0, este sería el S1, este sería el S2, el S3, el S4, el S5, etc. Entonces de esta forma se programa utilizando el case is. Aquí está el end del case, está el end del proceso y está el end final de toda la arquitectura. El segundo ejemplo es otro decodificador que vamos a diseñar BCD a display de 7 segmentos. O sea, la entrada es BCD y la salida es un display de 7 segmentos, tal como aparece en la figura, ¿sí? Entonces aquí está el código BCD y aquí está la salida, que es el display, ¿no? El display de 7 segmentos tiene 7 elementos, por eso se llama 7 segmentos. Este es el segmento A, el B, el C, el D, E, F y el G. Y esta es su tabla. O sea, si queremos encender aquí que aparezca el 0, entonces sería el código aquí 0, 0, 0, 0. Tendría que encender todos menos la G, para que no veamos el 0. Entonces en la G se coloca 0, ¿sí? Si queremos ver el 1 tiene que alumbrar el B y el C. Entonces el B y el C se alumbran y los demás todos son 0, etcétera, para todos los números decimales. Entonces hay que vaciar esta tabla en la programación. Entonces aquí está la entidad, puse el decodificador de 7 segmentos,
hace una entrada vectorial de 4 elementos, o sea, de 3 al 0. SG es la salida de 7 elementos, porque son 7 segmentos, o sea, del 6 hasta el 0. La arquitectura, entonces vamos a usar el case is, que dice lo siguiente, que cuando A valga esto, entonces se enciendan los elementos y se apague este último, ¿cierto? O sea, es vaciar esta tabla. O sea, para cada entrada, esta es la salida. Entonces usamos esta directriz case is con el when. Observen la sintaxis, ¿no? La sintaxis, este es el igual. Se colocan las comillas. El entonces se escribe así. Aquí finalizamos el case, finalizamos el proceso y finalizamos ya toda la arquitectura. Bueno, el tercer ejemplo es un codificador, o sea, un encoder de decimal ABCD. O sea, aquí tenemos la entrada decimal de 0 al 9 y aquí está el BCD, ¿sí? O sea, el binario codificado. O sea que si seleccionamos, si queremos el A0, aquí tiene que aparecer 000. Si por ejemplo es el 3, aquí tiene que aparecer 1100, que es el número 3. Y así para cada una de las líneas. Eso es lo que se llama un encoder o un codificador. Aquí está su programa en VHDL. S es la salida de forma vectorial, porque S son 4 salidas, entonces un vector de 4 elementos, o sea, de 3 a 0, ¿no? Esta es S. Y la entrada es estos números decimales, del 0 al 9. Se escribe de esta forma: A, entrada, integer rango. Entonces se usa esta declaración de 0 a 9 porque son 9 dígitos, 10 dígitos del 0 al 9. Y la arquitectura vamos a usar el if. Entonces si A es 0, entonces el S es 000. Si es 1, entonces ese es el 1, etcétera. Aquí tenemos entonces toda la programación de la transformación del decimal a binario, o sea, 4 bits. El end del if, el end del proceso y el end de la arquitectura, que la nombré codidecimal, o sea, codificador decimal. No olviden los puntos y comas. Ya miremos los programas ya en lenguaje VHDL. Ahí estaría el decodificador de decimal ABCD, el mismo que les expliqué antes. Aquí se tiene el de 7 segmentos, que ya está explicado, y está el último ejercicio, que es el codificador de decimal, que también lo explicamos utilizando el if. ¿Sí? Bueno, entonces hagamos para este último la simulación. Entonces recuerden que esta ventana sale, ver aquí la estructura, entonces me aparece esto, ¿cierto? Acuerden que antes hay que compilarlo para ver si salen errores. Ahí no me salió ningún error, o sea que no tenemos problema, ¿sí? Un error. Y vamos a usar entonces
una ventana para hacer la simulación. Esta ventana, ¿cómo sale? De acá de File, New, y luego aquí Waveform, forma de onda, y me aparece entonces esta ventana para hacer la simulación. Entonces no olviden que es arrastrarlo, ese arrastro A. Recuerden que ese es de 4 elementos, ¿no? Vean, S3, S2, S1 y S0. Bueno, entonces ahí se hizo una simulación. Para arrancar la simulación, recuerden que aquí simulación y aquí iniciar la simulación, ¿sí? Si quiere, la podemos terminar. Entonces, aquí en este caso tenemos el add, la entrada A es 5 y S es 5. Recuerden que para correr la simulación, aquí está un icono que dice Run 4. Está corrido. Vamos a hacer entonces, la entrada es A. Vamos a colocar ahí qué número. La entrada es A. Recuerden que A es de 4 bits. Vamos a colocar el 7, por ejemplo. El 7 es un número binario, ¿no? Y vamos a hacer la primera simulación. Entonces fíjense que A le metimos 7 y a la salida salió el 7, que es el binario, y lo podemos ver aquí. Pero el 7 es 1, 1, 0, 7, ¿no? O 0, 1, 1, es el 7, o sea que está bien. Entonces codificamos este decimal 7 en binario, porque esta es la entrada y esta es la salida. Eso lo podemos hacer entonces, repetir la simulación con cualquier número para comprobar que el programa estuvo bien hecho. Bueno amigos, esto es lo que quería explicarles hoy. En el próximo video vamos a hablar ya o a explicar sobre sistemas digitales, pero secuenciales. Secuenciales, recuerden que son los flip-flop, los contadores, los registros, etcétera. Entonces ya digamos que en lógica combinatoria ya se hicieron como 5 o 6 videos, y vamos a pasar entonces a lógica secuencial. Les recomiendo mucho y que me ayuden a compartir estos videos.